Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Sean todos bienvenidos una vez más a Cineparchados. En esta ocasión les estaré compartiendo mi opinión sobre la más reciente apuesta al universo cinematográfico de Marvel, Fantastic Four First Steps, una película dirigida por Matt Shadman y protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Moss-Bachrach y Joseph Quinn, quienes le dan nueva vida a la emblemática primera familia de Marvel. Ambientada en un universo retrofuturista con claras influencias visuales y estilísticas de los años 60, esta nueva entrega se atreve a darle un tono diferente al MCU en un mundo de colores vibrantes, tecnología anacrónica y una estética que recuerda a la ciencia ficción clásica. Los Cuatro Fantásticos se enfrentan a su mayor reto hasta la fecha, Galactus, un ser cósmico con hambre planetaria, acompañado de su silencioso y enigmático heraldo Silver Surfer. Pero lo interesante no es solo la amenaza cósmica, sino la forma en que esta película equilibra lo épico con lo íntimo. Porque First Steps no es simplemente una batalla más entre el bien y el mal, es sobre todo una historia sobre familia, sobre vínculos que se tensan y se fortalecen cuando se enfrentan a lo desconocido. Un aplauso para los Cuatro Fantásticos. Siendo completamente sincero, mis expectativas eran bajas. Las últimas producciones del MCU han sido en su mayoría decepcionantes o poco memorables. Sin embargo, debo reconocer que Fantastic Four First Steps me gustó. No es perfecta, pero se nota que hay una intención detrás del relato, un deseo genuino de volver a conectar con el público a través de una historia más sencilla pero efectiva. Se nota que hubo un esfuerzo por presentar a esos personajes con respeto y con un enfoque algo más maduro. Y aunque aún hay detalles que se sienten por debajo de lo que podrían haber sido, esta entrega da señales claras de que los Cuatro Fantásticos podrían esta vez sí tener un lugar digno en el MCU. En esta versión no se pierde tiempo con un largo origen. El equipo ya está consolidado, lo cual se agradece. Aún así, se ofrece una pequeña introducción para quienes no estén familiarizados con los personajes. ¿Quiénes son? ¿Cómo tuvieron sus poderes? ¿Y qué los hace únicos como grupo? La historia es sencilla, sí, pero también efectiva. Se centra más en los dilemas internos y familiares, en cómo esos héroes deben encontrar un balance entre sus responsabilidades personales y su rol salvando el mundo. Hay mucho más drama emocional que acción desbordante. De hecho, la narrativa arranca como algo íntimo, casi doméstico, para escalar progresivamente hacia una amenaza global. Sin embargo, esta estructura también la hace un tanto predecible. Sabes a dónde va y sin duda sabes cómo va a terminar. Los cuatro enfrentaremos el peligro. Vamos a protegerlos. Ahora bien, hablando de la acción, en lo personal me hizo falta. No porque no haya secuencias de acción, porque las hay, y cuando llegan se sienten con fuerza, pero son escasas y no siempre aprovechan al máximo el potencial de los poderes de los personajes. Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole tienen mucho que ofrecer visualmente y aquí se sienten algo contenidos. El ritmo en general es moderado, agradezco que no se alargue necesariamente, pero sí hay tramos donde la narrativa decae, sobre todo en las escenas de planificación o cuando se enfocan demasiado en los dilemas internos sin aportar algo nuevo. Aún así, se mantiene dentro de lo tolerable. Un punto muy fuerte de la cinta es la química entre los actores, se siente natural, fluida y creíble. Hay un balance bien logrado entre la tensión, el cariño, la comedia ligera y la complicidad. No caen en el humor forzado ni en los clichés familiares. Cada uno aporta una energía distinta al equipo y logran construir una dinámica de grupo que se siente auténtica. Pedro Pascal encarna a Reed Richards con una mezcla entre genialidad e inseguridad. Vanessa Kirby ofrece una Sue Storm decidida y emocionalmente fuerte. Joseph Quinn aporta la energía impulsiva de Johnny y Evan Moss hace de Ben Green un personaje entrañable, duro por fuera y vulnerable por dentro. Ahora hablemos de los pesos pesados. Galactus y Silver Surfer. Verlos en pantalla ya es un plus, pero siento que quedaron a medio camino. Galactus, por ejemplo, no se siente tan colosal ni tan amenazante como debería. Su presencia debería haber sido imponente y devastadora, y en cambio se siente como una sombra lejana y a pesar de la emoción de verlo finalmente bien introducido al MCU, no logra transmitir toda la amenaza que representa. Silver Surfer cumple, pero también le falta autenticidad y profundidad. Es elegante, pero se queda algo plano. Me hubiese encantado ver otros heraldos y expandir aún más esa parte del universo cósmico de Marvel, pero el guion optó por mantenerlo contenido. Visualmente, la película ofrece luces y sombras. Hay momentos en que los efectos especiales lucen bien realizados y se integran muy bien con la estética retro del film. Pero también hay escenas donde los escenarios se sienten falsos.
sin contar que algunos aspectos del CGI lucen desprolijos, rompiendo la inmersión. El guión es sólido, con buenos diálogos y una historia coherente, pero no se arriesga. Va a lo seguro, la estructura es clásica, casi manual. Presentación, conflicto, climas, resolución. Y aunque eso le da claridad, también le quita originalidad. Hay ciertos puntos del argumento que no terminan de convencerme del todo, pero eso ya es algo más subjetivo. En resumen, Fantastic Four First Steps es una película funcional, entretenida y que sin reinventar el género al menos da señales de querer mejorar lo que el MCU ha venido ofreciendo últimamente. Por eso yo a Fantastic Four First Steps le doy una calificación de 7 sobre 10. No es una obra maestra, pero es un buen primer paso que deja la puerta abierta a fantásticas posibilidades en el futuro. Bueno, cinéfilos y cinéfilas, hasta aquí mi reseña y opinión. Díganme, ¿ustedes qué opinan de esta película? Los leo en los comentarios. Les recuerdo que si este video les gustó, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal, ya que tu apoyo es fundamental para que esta comunidad cinéfila siga creciendo. No siendo más, se cuidan y hasta la próxima. Chao.